Capítulo 201. Swoosh, swoosh. Sentado en una silla alta del bar, Escoba inclinó su vaso con el ceño fruncido y gritó ante los sonidos regulares de trabajo que venían desde arriba. Oye, llámame. La nueva camarera del bar, que se había identificado simplemente como la camarera, era una mujer pelirroja que ahora lo miraba. ¿Qué, huésped? ¿Tiene alguna queja? Es ruidoso y molesta a los demás huéspedes. Eso es lo que quiero decir, pelirroja. No puedes beber alcohol por ese ruido, Entonces, sal. ¿Qué? Paga primero. ¿Qué? Ay. Al instante siguiente, Escoba fue empujado por una fuerza desconocida y salió rebotado por la puerta. Intentó volver a entrar, pero fue derribado al suelo. ¿Qué, estoy? Escoba, lo lograste. Un vecino que pasaba lo vio y se echó a reír. No puedes ir contra el camarero. Solo les estaba diciendo que mantuvieran en silencio a ese tipo ruidoso de arriba. Es del camarero, ¿sabes? El residente extendió las manos e hizo una mímica vulgar de la relación entre ambos. Escoba quiso romperse los dedos, pero en lugar de eso se levantó y empezó a sacudirse la ropa. Solo quería un poco de paz y tranquilidad. No deberías mirar un árbol que no se puede escalar. ¿No es esa nuestra regla de supervivencia? Maldición, ahora me doy cuenta. La camarera humana que se había apoderado repentinamente del edificio vacío tras la muerte de Eirech sospechaba, sin duda. Pero tras escuchar el discurso de Mokoud, acudieron a ella y compraron los cócteles que les aliviaron los efectos del desagradable lavado de cerebro acumulado en sus cuerpos durante los últimos años. Cualquier insatisfacción con ella desapareció tras probar uno de los cócteles que ofrecía. Los vecinos de los callejones de Neorest recibieron con entusiasmo a estos nuevos residentes, tan serviciales. Aún desconfiaban, pero eran preferibles a quienes intentaban manipularlos. Espera, aún no he terminado de beber. Si te disculpas, puede que te dejen entrar de nuevo. No, oye, ¿en serio? El residente simplemente desapareció y desapareció. Escoba se quedó allí reflexionando un rato. Sin embargo, no había terminado de beber, y el veneno acumulado en su cuerpo no se había disuelto por completo. ¡Guau! Oye, camarera. Uf. Finalmente, se giró y llamó a la puerta. Una corriente eléctrica azul fluyó por la puerta como si quisiera bloquearla, provocándole náuseas. Debería haberlo notado cuando ella preparó un cóctel que superaba con creces a Eirech. Su oponente era alguien con habilidades inimaginables. Cierto, Escoba reflexionó profundamente, pero finalmente se arrodilló y gritó. Por favor, mire, camarero. Me equivoqué. Un hombre arrodillado y llorando. Era una imagen tan común en esta calle los últimos días que nadie le prestó atención. Swoosh, swoosh. Uy, qué silencio. Claire sabía que el hombre estaba de rodillas afuera, pero no quería traer a ese ruidoso adentro, así que lo dejó un rato y decidió guardar el cóctel restante en un recipiente. Pero, camarero. Al verlo echar, los comensales guardaron un silencio educado, pero uno habló con una mirada interesante. Entonces, ¿qué está haciendo ese hombre? Eso es un secreto. Tienen muchos secretos. Bebe mientras puedas, respondió Claire con picardía, cogiendo la coctelera. Su cabello, recogido, se movía de un lado a otro. Cada vez que su cabello bailaba, las cabezas de los invitados se movían con ella inconscientemente. Asegúrense de prepararse. El cliente vació su vaso y se levantó. Dejó unas balas y algunas piezas mecánicas junto al vaso como pago. Claire las recogió con hábiles gestos y miró a lo lejos. Probablemente será horrible esta noche. Swoosh, swoosh. ¿Dijiste que esta noche sería terrible? Kang Shin-yuk dejó de trabajar y se giró hacia Claire. Ella estaba agachada para mirarlo a la altura de los ojos mientras él se sentaba y trabajaba. Sí. Los clientes también estaban abarrotados en comparación con otros días. Parecía que se habían extendido rumores, pero en lugar de eso, Claire recopiló la información que había recopilado durante todo el día y resumió. Me pregunto si atacan con regularidad. No parece que los robots vengan. Bueno, dado el estado de la carretera y el edificio, quizá no. Es un poco extremo aquí, así que quizás, todos tienen que encontrar una manera de vivir. Los habitantes del centro probablemente estaban protegidos por los robots. Pero estas personas vivían ilegalmente, así que ¿por qué los robots no intentaron exterminarlas activamente? Quizás esta noche descubrirían la razón.
¿Cómo va tu trabajo? Excelente. Es mucho más cómodo sin la interferencia de los elfos. Inmediatamente después de hablar, Kang Shinyuk se dio cuenta de que había dicho algo innecesario. Claire sospechaba claramente. ¿Son bonitos esos elfos? No, realmente no. ¿Qué respuesta tan rápida? Es cierto. Comparadas con Claire, todas son feas. ¿Eh? ¿Eh? Claire le dio un codazo en la mejilla con expresión rencorosa, pero se rindió al preguntarse si lo estaría molestando como lo hacían los elfos. ¿Puedo mirar? ¿Y qué pasa con el bar? Cerré temprano hoy. Parecía que todos tenían prisa por volver esta noche. Claire se acomodó y lo observó trabajar. Estaba acostumbrado a que alguien lo observara, así que la dejó en paz y ajustó las cadenas. Swoosh, swoosh. Estaba dimensionándolos, insertando piezas metálicas y uniéndolas con clavos. Incluso una pieza pequeña ocupaba aproximadamente la mitad del tamaño de la habitación, así que estaba inmerso en un importante proyecto de construcción. Tras dedicarle tanto tiempo, completó una de las docenas de piezas según sus planos y extrajo el gran espíritu celestial que contenía la energía de Halo para imbuirla. Bien, terminé uno con esto. Claire. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? No estoy seguro. Parecía que había pasado un tiempo, pero Claire seguía observándolo. Cuando él ladeó la cabeza, ella sonrió y se levantó. Ah, estoy lleno. ¿Comiste? Parece que algo viene de afuera. Cambió de tema explícitamente, pero era cierto que se oía un sonido. Kang Shinyuk guardó las piezas y se levantó. Tic, KZZT, KZZT. Suena como un matamoscas eléctrico. Eso es. Los dos se acercaron a la ventana y notaron algo apiñado afuera de su casa. Eran cuerpos en movimiento con la piel descompuesta en algunas partes y con partes extrañamente retorcidas. Ahora, incluso zombies. Es un mundo realmente diverso. En realidad, tenía algunas expectativas. Claire se rascó la mejilla. Cuando aparecían los demonios originales, los no muertos siempre los seguían. He visto a los muertos renacer tras ser contaminados con magia. ¿Es por eso que preparaste ese dispositivo de seguridad? Pensé que sería útil. Kang Shinyuk observó la masa de zombies. ¿Deberían quedarse dentro así o salir a encargarse de ellos? No, por muy buena que fuera la capa protectora, la durabilidad de esta casa no era muy alta. ¿Por qué crees que la mayoría de ellos vienen aquí? Ah, los no muertos se sienten atraídos por seres llenos de vitalidad. Así que, gente fuerte como nosotros. Aunque los vecinos de esta calle parecían fuertes, no estaban a la altura de esos dos. Kang Shinyuk sacó su pistola. Estaba hecha completamente de metal plateado, y su nombre estaba grabado con una runa a ambos lados con grabados metálicos azules. Encajaba perfectamente en su mano. Tirso N0. Foibos rango SSS habilidades especiales. Suministro de munición, balas de luz, bendición, protección suministro de munición. Mientras tengas munición, se carga automáticamente en el cargador. Aumenta el poder destructivo de las balas en un 40%. Balas de luz. Dispara balas de luz. Comprime la luz con la fuerza de las vibraciones del viento para aumentar aún más la velocidad y la potencia, y tiene capacidad de reflexión. Al cargar munición real, el consumo de energía se reduce drásticamente, pero el efecto de la habilidad se reduce a la mitad. Bendición. Dispara balas sagradas. Inflige 300% de daño a la oscuridad y a todo lo contaminado, y persigue a las entidades contaminadas. Al cargar munición real, el consumo de energía se reduce drásticamente, pero los efectos de la habilidad se reducen a la mitad. Protección. Las bendiciones de una luz fuerte residen en el interior para proteger al usuario y fortalecer su capacidad para manejar la luz. La versión oculta de una pistola de lujo de la serie. Se la conoce como la N0 porque muestra su potencia al disparar sin munición real. Es un artefacto que persigue el ideal de la luz extrema. Al tener una huella limitada, solo puede ser utilizada por su dueño, pero su potencia aumenta cuando la sostiene. Foibos, uno de los nombres de Apolo. Gracias a su alto dominio de la luz y la metalurgia, alcanzó el rango monumental de SSS, pero esto solo fue posible gracias a los materiales de alta calidad que utilizó del basilisco de luz. Es más bonito que el mío. Lo siento, lo hice enfatizando las propiedades de la pistola. El más genial es el que no puedo disparar.
Phoebos era más efectivo disparando sin cargar, pero eso no era algo que los zombies apreciaran. Activó la habilidad especial del arma para recargar rápidamente e hizo un gesto a Claire. Entonces, vamos al tejado. ¿Cuándo hiciste esta eclosión? Pensé que sería bueno tener una salida fácil a la azotea. Había una puerta con bisagras en el techo del tercer piso. MacGyver. Estén alerta. Claire asintió y sacó su propio armamento. La pistola que Kang Shin-hyuk le había hecho, así como la que ella misma había hecho, y sus 2 drones. Y maldita sea. Al abrir la escotilla, pudieron ver que el cielo estaba cubierto de una niebla negra. De allí caían formas que llovían. Capítulo 202. ¡Uah! Estallido. Kang Shin-hyuk disparó una bala sin dudarlo hacia el zombi que caía del cielo con la boca abierta. Era munición real, por lo que el efecto de la luz y la bendición se redujo, pero dio en el blanco al instante. El zombi no pudo superar el poder de la luz contenida en la bala y se convirtió en polvo. Gracias a las habilidades especiales del arma, las balas continuaron buscando a otros zombis. Kaak. Kaa. Sorprendentemente, la bala también redujo a polvo al segundo zombi antes de atravesar a un tercero. Después, comenzó a perder fuerza y cayó tras impactar a varios zombis más. No fueron 2 pájaros de un tiro, sino 7 zombis de una sola bala. ¡Qué genial! El mejor. Claire lo siguió, cerrando la escotilla. Me costó armonizar mis habilidades. No es algo que puedas hacer solo porque quieras. Aún era un poco inestable, pero los efectos eran bastante fuertes. Sin embargo, debía tener cuidado con la posibilidad de que dañara a sus aliados. Por suerte, en este caso, su capacidad para perseguir entidades impuras se aplicó correctamente a las balas reflejadas. Supongo que la mayoría de los monstruos son impuros. Básicamente, tenía el efecto de rastrear monstruos. ¿No vas a usar el otro? Es demasiado contra los no muertos. Rayos. A Claire le encantaba la idea de que Kang Shin-hyuk empuñara 2 pistolas. Quizás por eso había sido amiga de Juno Valentine antes. No, estaba seguro de que esa era la razón. Bang, bang. Disparó varias balas más contra los zombis que caían del cielo. Las luminosas balas Magnum 550 zigzagueaban por el cielo en ráfagas de relámpagos, atravesando a los zombis. Mientras tanto, Claire soltó el dron y empezó a disparar contra los zombis que subían por debajo del edificio. Son como fans que suben al escenario en un concierto de ídolos. Alto, todos los fans de los ídolos son buenas personas y saben cómo comportarse. Mientras ambos bromeaban, sus manos seguían moviéndose rápidamente mientras seguían disparando a los zombis. El nivel de los zombis no era muy alto, siendo los más fuertes de rango C el más alto, pero docenas de ellos salían de la nada a cada segundo. Son débiles. Si fueran más fuertes, los lugareños no habrían sobrevivido hasta ahora. Claire tenía razón. Kang Shin-hyuk estuvo de acuerdo con ella mientras extendía un escudo a su alrededor con la espada asesina dioses para evitar que los fragmentos de los cadáveres descompuestos cayeran sobre ellos. Si esto ocurre con frecuencia, debería construir una posición defensiva sencilla para enfrentarlos aquí. Por favor, tengan cuidado con el tejado. El olor a sangre podrida es difícil de eliminar. Tras calcular el nivel de los enemigos, Claire sacó 2 drones más y los hizo patrullar las esquinas del tejado. Estaban eliminando a los zombis que se acercaban. ¿Cómo está yendo? Por suerte, no llueve a cántaros. Los cuerpos caían a cántaros, pero la densidad era escasa. La mayor parte de la concentración también estaba sobre ellos. Incluso la mitad de los que caían en otros lugares se dirigían hacia ellos. A los no muertos les gustaban los humanos llenos de vitalidad, y por fortuna para los residentes de esta calle, Kang Shin-hyuk y Claire eran como faros para ellos. No debería ser un problema si es solo esto. ¿Debería incinerar los cuerpos? Claire sacó una botella de poción roja de su pecho y la arrojó bajo el techo. De repente, una llama púrpura comenzó a arder alrededor de la casa en un círculo. Tenía un poder destructivo considerable, ya que estaba respaldada por su poder espiritual. Es una granada especial de camarero. Al ver su expresión de sorpresa, Claire agarró una segunda granada y levantó las manos para hacerle el signo de la victoria. En efecto, ella era la alquimista. Solo la conocía desde hacía medio año, así que cada vez surgían más cosas extrañas sobre ella.
Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que el arma sería más apropiada para un mercenario vanguardista que para un alquimista. ¿No interfiere con el escudo que rodea nuestra casa? Las llamas ardientes parecían ignorar por completo el edificio, y tampoco parecían dañar el escudo. Curiosamente, Claire dudó al oír eso y lo apuñaló. Dilo otra vez. ¿El escudo y las llamas no interactúan entre sí? No, bueno, eso es, y en respuesta a su insatisfacción, él rápidamente comprendió lo que quería decir. ¿Nuestra casa? Oh, ah. El rostro de Claire se iluminó al instante y luego se puso muy rojo. Se enojó y le dio una palmada en el hombro. Tú. Si sigues burlándote así de tu Noona, me enojaré mucho. ¿Me dijiste que no te llamara más Noona? Oh, cosas más grandes están cayendo del cielo. Tú, ¿eh? Kang Shin-yuk no se dejaría engañar por ella, pero al levantar la vista, se dio cuenta de que decía la verdad. Un trozo de algo negro caía. Eso se ve bastante serio. ¿Puedes destruirlo? Kang Shin-yuk dejó escapar un breve suspiro. Disparó una bala de luz, que atravesó el cielo y explotó al impactar con la masa. Has dominado a alguien que perjudica el orden. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 3,000,000 de HP. Como bonificación VIP, recibiste una cantidad adicional de HP equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 4,500,000 HP. Debió haber sido bastante potente ya que la bala fue consumida. Acabo de recibir la bonificación de HP. Ah, sí, como era de esperar. La bonificación de HP no se obtenía solo por matar a cualquier monstruo. Si no fuera una entidad que dañaba el orden y perturbaba el sistema social o amenazaba a un gran número de humanos, no recibirías nada. Matar monstruos pertenecientes a Jormungand casi siempre aseguraba algo. ¿Qué es eso? No estoy familiarizado con los no muertos. El mundo ha estado completamente a la defensiva contra los no muertos, por lo que tienden a aparecer menos, probablemente sea un núcleo de no muertos. Núcleo. Ya sea que un monstruo poderoso despertara de él, o que atrajera zombies, supuso que sería ese tipo de monstruo. Pero estará bien porque lo rompí. Si tan solo cayera aquí. Kang Shin-yuk miró a su alrededor. Se dio cuenta de que sus vecinos estaban espiando por las ventanas, disparando a los zombies que se acercaban a sus casas con armas rudimentarias hechas con las mismas piezas que les habían dado a cambio de cócteles. De alguna manera, pensé que solo nos estaban dando basura. Menos mal que la guardé. Dámelo luego. Lo necesitaremos. Incluso desde lejos, se dieron cuenta de que la fabricación de sus armas era rudimentaria. El hecho de que funcionara bien significaba que había algún diseño oculto en esos trozos de chatarra que disparaban. Oh, claro. Mientras confirmaba la potencia de esas armas, sus ojos seguían recorriendo las peleas que se desataban. En ese momento, Claire habló, señalando hacia arriba, a 3 núcleos agrupados sobre ellos. Kang Shin-yuk disparó, pero un escudo oscuro y translúcido emergió a su alrededor para bloquear la bala. En el momento en que destruyes uno, empiezan a unirse. Parece como si formaran una red. Una red. Sería extraño no pensar en el monitor que controlaba esta ciudad después de oír eso. Kang Shin-yuk se elevó en el aire con la fuerza del viento. Necesitaba ver qué estaba pasando en el centro en ese momento. Sin embargo, con la lluvia de cadáveres y la densa niebla, no pudo confirmarlo por completo, pero parecía que había menos zombies allí. ¿Es un desastre controlado? El miedo es la mejor manera de dominar. El poder del sistema Gaia que domina este mundo está bastante distorsionado. Asintió, coincidiendo con Claire. Pero lo que importaba ahora era lo que nacería de ese núcleo. Intentó disparar algunas balas más a modo de prueba, pero no funcionó. Más bien, parecía estar absorbiendo energía, como podía hacerlo el gran espíritu celestial. Lo sé bien porque me enfrenté a un núcleo de no muertos. Durante su creación, el escudo se endurece al máximo y absorbe energía. Esperemos a que esté completo. Ah, es un patrón común. En fin, podían permitirse esperar. En cambio, quemaron con precisión a los zombies que los rodeaban. Sin embargo, no pudieron acabar con todos, y el gran núcleo se comprimió gradualmente a medida que atraía a más zombies. Señora Claire, ¿qué tipo de no muertos cree que aparecerán? Bueno, Kang Shin-yuk, vi un caso en el que un núcleo se convirtió en un golem de carne tras devorar 100 zombies. Quizás era de rango A. Viéndolo así comprimido, no creo que sea así.
Claire entrecerró los ojos y lo miró fijamente. Kang Shin-yuk pronto descubrió la razón, pues una poderosa onda mágica se extendió desde su centro. Un fuerte zumbido llenó sus oídos, pero pronto lo silenció al recibir un mensaje del administrador. El poder del sistema Gaia acaba de intentar entrar en contacto contigo. ¿Qué es? Se llama el androide malvado. ¿Qué? Parece que quería imitar la advertencia sobre la aparición del jefe del sistema Gaia original. ¡Qué amable! Finalmente, la esfera se encogió hasta el tamaño de un humano. Al desvanecerse la luz oscura, vieron a una mujer desnuda de ojos grises arrodillada. Los miró antes de levantarse y correr hacia ellos con los brazos abiertos. ¿Qué hago? Me encanta este lugar. Claire reveló su verdadero corazón. Kang Shin-yuk asintió en silencio, recordando las películas que veía cuando era niño. Capítulo 203. Androide malvado. Era una forma creada a partir de 3 núcleos de no muertos que se fusionaban con innumerables zombies y piezas mecánicas esparcidas por el mundo. Nunca había visto algo así. Es por culpa de esos dos. Maldita sea, ¿qué deberíamos hacer ahora? Vayan y arréglense con eso ustedes mismos. Los vecinos de la calle vieron al malvado androide y empezaron a babear. Medio poco más de 1,70 m, con un cuerpo frágil y blanco lechoso, con una sutil feminidad. Parecía humano por fuera, igual que esos dos que habían aparecido inesperadamente hacía unos días. Pero ¿no es eso bastante agradable comparado con los monstruos que han aparecido hasta ahora? Me encanta la mentalidad positiva. ¿Es menos doloroso morir por una chica guapa? Vaya, ¿planeas correr? Aún hay zombies vivos en otro lugar. Los gemidos y gritos de varias personas se escuchaban en las radios que los residentes habían configurado en un canal común. Parecían haber aceptado a Kang Shin-yuk y Claire, pero no les dieron una radio. Era natural, ya que unos buenos cócteles no bastaban para demostrar su confiabilidad. Parece que va directo hacia ellos, ¿estará bien? Sin embargo, Mokoud observaba la escena con expresión ansiosa. El monstruo femenino ahora vestía un traje negro que había confeccionado al instante. Era fácil deducir que no era solo látex, sino arma. Eso es realmente peligroso. Mokoud era débil, pero confiaba en su capacidad para juzgar a los fuertes. A sus ojos, ese monstruo era un peligro real que aún no había aparecido en su vida. Al igual que en la gran guerra de décadas atrás, debió haber sido el poder retorcido de la Madre Gea lo que pudo crear semejante monstruo. De lo contrario, sería imposible tener un cuerpo que no fuera ni un no muerto ni una máquina así como así. Y oye, la mano de ese monstruo. Mientras corría, uno de los brazos del monstruo se transformó repentinamente. Lo que se rehizo en su lugar fue un cañón, apuntando directamente a Kang Shin-yuk y Claire. Kwaaran. Disparó un proyecto de energía negra. ¡Boom! El rugido hizo vibrar los cielos y la tierra. Todos los que lo vieron pensaron que Kang Shin-yuk y Claire habían desaparecido sin dejar rastro, pero al instante siguiente la nube de polvo se disipó para revelar la verdad. Por alguna razón, el monstruo que disparó estaba boca abajo. En el momento en que el proyecto fue disparado, Kang Shin-yuk disparó una bala de luz para interceptarlo y provocar su explosión. ¿Qué opinas? Kang Shin-yuk, quien se preparaba para interceptar el momento en que el androide malvado transformaba su mano, miró a Claire en busca de aprobación. Ella le dio un pulgar hacia arriba con vacilación. Mira el ojo bueno de nuestro MacGyver. ¿Fue ese el mejor tiro del día? Ve, Kang Shin-yuk, te elijo. Shin-yuk, Shin-yuk. Saltó del tejado tras su charla juguetona con Claire. El monstruo, al percibir el repentino movimiento de Kang Shin-yuk, se levantó y disparó otro proyectil. Sin embargo, lo esquivó fácilmente. ¡Ja! Cuando se acercaron lo suficiente como para verse a los ojos, la pistola de Kang Shin-yuk disparó varias veces. Sin embargo, el monstruo aprendió y se adaptó rápidamente, lanzándose a un lado para esquivar las balas. O lo habría hecho si las balas no hubieran tenido la capacidad de perseguir a seres contaminados. La bala se dobló en un ángulo de 90 grados para impactar al monstruo. El androide malvado era un monstruo de alto nivel, pero Kang Shin-yuk era un poco más fuerte. Por lo tanto, le era difícil resistir su poder de ataque con su defensa. Y emitió un crujido atormentador que sonaba como una radio rota. Luego, balanceando el brazo, se transformó en una hoz larga y afilada mientras caía hacia Kang Shin-yuk. El asesino de dioses en la mano de Shin-yuk chocó contra él de frente. Y
En el momento en que las espadas chocaron, el Terminator, no, el androide maligno, reaccionó violentamente al ser repelido. La razón era simple. El asesino de dioses tenía la habilidad espada sagrada, perfecta para lidiar con los no muertos. ¿Será tan fácil? Kang Shin-yuk blandió la espada con pereza. El androide malvado intentó detenerlo disparándole un objeto metálico parecido a un clavo, pero la espada le atravesó el brazo. Últimamente, Kang Shin-yuk se había centrado en usar su espada. Se sentía tan natural en su mano. El androide malvado no tenía nada para combatirlo aparte de su alta habilidad física. Independientemente de si estaba conectado al poder del sistema Gaia o no, mostraba el movimiento óptimo en todo momento. El problema era que este movimiento óptimo no podía seguir la trayectoria que Kang Shin-yuk trazaba. Romper. Kang Shin-yuk blandía la espada asesina dioses con una mano mientras disparaba su pistola con la otra. Atacar a un enemigo con una pistola y una espada al mismo tiempo era tan ridículo como tocar el piano mientras se desenvainaba. Más bien, podría ser completamente suicida, pero su luchador dragón dorado lo hacía posible. Usaba la espada y la pistola para guiar los movimientos de su enemigo, desequilibrándolo. La magia de la luz fluyó de la espada y el arma, trazando líneas de luz en el aire. Y el androide malvado retrocedió tambaleándose, deformando su cuerpo para disparar e intentar partir el cuerpo de Kang Shin-yuk con una espada dentada giratoria, pero fue bloqueado. Detectar y bloquear los ataques enemigos era fácil con su rasgo. Ni siquiera habilidades de rango superior a su Golden Dragon Fighter podían escapar por completo de su influencia. Ah, cierto, estaba en el departamento de caballeros. Claire, que iba a ayudar, terminó observando desde la barrera. Era tan fácil olvidarlo cuando estaba tan concentrado en la herrería, pero sin duda era un superhombre en todos los aspectos. Lo tienes todo, incluso a mí. Sinceramente, le encantaba la faceta de Kang Shin-yuk como productor, pero verlo pelear así emocionó su sensibilidad de estudiante de secundaria. Como era de esperar, eres increíble. Ella seguía admirándolo mientras grababa sus actividades, pero de repente algo se le ocurrió. Hazlo vivir. Oye. Kang Shin-yuk había estado haciendo retroceder al androide malvado, pero de inmediato lanzó un grito y redujo la energía de su espada. Siguió destrozando el cuerpo del androide malvado, pero este atraía zombies y piezas mecánicas para regenerarse, aunque la calidad de su cuerpo se deterioraba gradualmente. Iba a destrozarlo hasta romper el núcleo, pero aplastó fácilmente la espada del androide malvado, que poco a poco se transformaba para parecerse al asesino de dioses, y le clavó la espada en el estómago. Bien, hagámoslo. Entonces disparó varias balas con el poder de la luz contra su cuerpo para reducir su capacidad de regeneración a prácticamente cero. Un segundo después, Shin-yuk guardó la pistola en su inventario y extendió las manos, envolviendo al monstruo con 10 hebras de hilo. El androide malvado intentó convertir su cuerpo en una espada para cortar los hilos, pero era imposible para una espada sin el poder del alma. ¿Qué vas a hacer al capturarlo? Para análisis, por supuesto. El administrador respondió con calma. Está terminal y está intentando hackear el sistema Gaia conectado al androide. ¿Es eso posible? Es para los miembros del universo de los héroes. De alguna manera, el administrador, que solo elogió a Kang Shin-yuk, dijo algo así. Confirmando su intención, Shin-yuk procedió a debilitar al androide malvado con su veneno de alma. El administrador no está enamorado, ¿verdad? Un bono de 300.000 HP por tu sentido del humor. Lo estás haciendo de nuevo. En ese momento, el androide malvado se desplomó. Y sonaba como una radio desafinada que hacía ruido. El sistema Gaia se desconectó por completo. Al darse cuenta de que no podía ganar, se apagó. Ajá. El mensaje que acaba de entregar el androide malvado es: volveré. No mientas. Kang Shin-yuk regresó a casa, arrastrando al androide malvado tras él. Todos los vecinos de la calle lo observaron y se comprometieron a no volver a molestar al camarero. Capítulo 204. Disección de androides con Claire. En cuanto Kang Shin-yuk le trajo al enemigo, Claire se sentó y se puso manos a la obra. Kang Shin-yuk se paró a su lado y disparó contra los no muertos que caían del cielo. Claire, la batalla aún no ha terminado. Entonces transmite la noticia por la radio. Muchas gracias por tu ayuda. Kang Shin-yuk dejó al androide malvado en manos de Claire y comenzó a lidiar con los zombies que se descontrolaban tras su derrota.
Por supuesto, Claire también ayudó en la limpieza con la función de maniobra autónoma del dron. Una densa niebla se extendía por el cielo oscuro, y algunos zombies se transformaron en demonios. Los residentes se tensaron al ver a los ghouls, pero pronto dejaron escapar suspiros y comenzaron a murmurar cuando vieron a Kang Shin-hyuk limpiándolos a todos solo. ¿Cómo diablos logra penetrar la dura piel de los necrófagos con tanta facilidad? Nuestras armas de fusión basura tardarán un tiempo en ponerse al día. ¿Qué pasó con los no muertos antes? No parecían haber sido asesinados. Una noche de no muertos, lluvia de cadáveres y niebla. Si eso fuera normal, claro que la aparición de necrófagos no habría despertado ninguna alarma. Incluso cuando apareció el núcleo de no muertos, los residentes se disponían a abandonar sus hogares y la ciudad. Sin embargo, el novio del cantinero, o al menos así lo veían, lo interceptó y lo destruyó. Incluso cuando los 3 núcleos de no muertos se fusionaron, él se había encargado de ellos. ¿Los Ghoul no son un poco más que clase A en cuanto a magia? ¿Pero por qué no pude acabar con ellos de un solo disparo? ¿Cómo pueden resistir un arma de clase SSS? Ese mismo novio se quejaba de cosas que asustarían a los demás. No son necrófagos comunes y corrientes. Su piel contiene finas partículas metálicas. Bueno, eso tenía sentido, dado que el androide malvado también había sido un no muerto. Lo que significa que no pueden ser juzgados simplemente por el poder mágico. Un bono de 150.000 HP por tu asombroso juicio. Mientras Kang Shin-hyuk ignoraba al administrador y limpiaba a los no muertos, Claire estaba diseccionando al androide con un zumbido. Shin-hyuk, ¿crees que puedo controlar esto? ¿Necesita asistencia quirúrgica? Simplemente no dejes que se derrame el contenido. Bueno, ya estás. El androide malvado se estremecía cada vez que Claire le metía un caballero, a pesar de estar desactivado. Sin embargo, Claire siguió trabajando. No era una escena agradable, así que Shin-hyuk se concentró en subyugar a los no muertos. ¡Guau! Mira la carne podrida que rezuma por dentro. Solo se veía bien por fuera. Doble muerte, triple muerte, vaya, esto era un suplemento de maná. Espera, entonces la parte clave, cuádruple muerte, penta muerte. Ni siquiera pestañeó al cortar a un enemigo por la mitad, pero escuchar la anatomía de un cadáver era un poco diferente. Claire continuó su trabajo mientras observaba atentamente su reacción. Capítulo 205. Mira a tu alrededor. Dirección opuesta. Salta. Agáchate. Pose sexy. De acuerdo. Claire había terminado con el androide malvado y no, ahora era un androide puro. Se movía con fluidez según sus órdenes, inclinando su atractivo cuerpo hacia adelante y parpadeando en esa última pose sexy. Incluso Kang Shin-hyuk se preguntó si era realmente humano, a pesar de haber ayudado a arreglarlo. Sí, es perfecto. Gracias. El androide hizo una reverencia en respuesta a su elogio, su voz sonaba natural. Gracias a su meticulosa afinación, pude imitar a la perfección los órganos vocales humanos para producir una hermosa voz. Claire era una diseñadora de primera que trabajaba con hardware y software, y Kang Shin-hyuk era un fabricante de hardware que sabía perfeccionar piezas de precisión, así que este fue el resultado natural de su colaboración. Sin embargo, a pesar de su atractiva y hermosa voz, Kang Shin-hyuk sintió una sensación de horror al ver cómo reaccionó tan rápida y precisamente ante Claire. ¿Cómo diablos lo hiciste? ¿Me preguntas por el yo artificial? Tengo que introducir un patrón de reacción para cada situación posible. Eso es imposible. Por supuesto, pueden aparecer situaciones que no están en la base de datos. Por eso lo enseño para que aprenda. Puede comparar y analizar otras situaciones para crear nuevos patrones. Si se construye la base de datos de esa manera, con el tiempo se igualará, o incluso superará, a los humanos. No, eso da miedo. ¿Podría vencerse a esta IA? ¿Debería romperlo ahora? Por supuesto, a mi nivel, el de la Tierra, no es posible crear este nivel de IA de la nada. Así que aproveché al máximo los datos que quedaban en su núcleo. En otras palabras, se puede decir que esto es un trabajo colaborativo entre mí y el sistema contaminado de Gaia. ¿Puede pensar y juzgar por sí mismo? Ya lo he estado explicando hasta ahora, ¿no? Eso fue lo que pasó y cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que no sabía, así que decidió dejarlo estar. Creo que es hora de volver. Espera, ya terminé de hacer las piezas aquí, ¿dónde las pusiste? Shin-hyuk, ¿es esto?
Oh, sí. Guau, y nuestro Shinyu tiene muchos sonidos interesantes. Ese no es el problema. Aceptó los fragmentos de raíz de árbol con una sonrisa, pero se puso rígido al darse cuenta de que la mujer que lo miraba con una sonrisa era el androide, no Claire. Claire, ¿metiste un humano en este I? ¿Necesitas que te explique el yo artificial desde cero? No, está bien. Me pareció muy natural. Esa es mi obra maestra. Después de completar esto, mi alquimia ha mejorado muchísimo. De verdad, ese sistema Gaia me contaminó y me ayudó mucho. Claire palmeaba el hombro del androide con orgullo. Su rostro lucía igual que el día que los atacaron, pero su cuerpo había cambiado para enfatizar aún más su feminidad. Sin embargo, el interior había cambiado por completo. El material comprado en el tablero de intercambio era el sustituto perfecto de los elementos humanos, aunque parecía más un slime que un humano. Ahora llevaba un traje de camarera, lo que lo hacía aún más inquietante, ya que él sabía que no era humana. Da un poco de miedo, lo hicimos para que estuviera en el valle inquietante. Da miedo porque es tan perfecto. No se puede producir en masa, ¿verdad? Capítulo 206. No es demasiado tarde, Yunque. No, parece que es demasiado tarde. El paisaje que esperaba a Kang Shin-yuk en Mirotoz era terrible. Se formaban grietas por todo el suelo por donde fluía la lava, nubes oscuras obstruían el cielo y la poca agua que quedaba se había secado. Estaba seguro de haber hecho los grilletes lo más rápido posible, pero al ver todo se arrepintió de no haberlo hecho más rápido. Ruido sordo. El gigante dio otro paso, y las fuertes vibraciones eran más pronunciadas que antes. Parecía que el gigante se hacía más fuerte con cada paso. Quizás tenía que ver con la energía del mundo. El campo que creé, el campo que Kang Shin-yuk había creado con las hoces también quedó destruido. Esto fue resultado de los sucesivos impactos en la tierra causados por los rápidos pasos del gigante. Maestro Yunque, ha venido. Pensábamos que el maestro Yunque tal vez no volviera nunca. Aún no es demasiado tarde, Yunque, antes de que el mundo sea destruido, no te aferres a mí. Atraparé al gigante. Los elfos se acercaron a él en cuanto lo vieron, aferrándose a él. Se preguntó qué sentirían, incapaces de detener la destrucción del gigante que se hacía cada día más rápido y fuerte. No podía adivinarlo, pero eso no significaba que pudiera intentar tocarle el trasero a escondidas. No es demasiado tarde, Yunque. Ya puedo sentir que has completado muy bien mi petición. ¿Lo saco? No, está bien. Te indicaré un lugar específico, así que instálalo ahí, por favor. Halo dejó caer una hoja sobre Kang Shin-yuk, y su visión se amplió de repente. Era como si estuviera contemplando el mundo entero. Y una línea roja atravesó el mundo que vio abajo. Es el camino del gigante. Ahora, ¿tienes una idea de dónde instalarlo? Sí. Kang Shin-yuk sacó su moto y se subió. Los grilletes aún estaban guardados en su inventario. Confirmó que todas las piezas estaban en su lugar y luego avanzando a los elfos antes de despegar. ¡Buon! La vaca azul emitía un leve grito mientras se impulsaba cada vez más rápido. Por muy grande que fuera, no podía ni soñar con alcanzar a Kang Shin-yuk. Después de un rato entrarás al área de los gigantes. Por favor, tenga cuidado de no ser presionado por él. ¿Área? Podemos pensarlo como una zona presurizada. Capítulo 207. Al procesar partes de un gran ser, crea la raíz del juicio, una herramienta que transforma el futuro establecido. Tu poder espiritual ha alcanzado el rango SS. Tras un largo esfuerzo, has completado una obra maestra. Tu dominio de la habilidad metalurgia ha aumentado al rango SS. La fuerza ha crecido hasta el rango SS. La sincronización se ha acelerado enormemente, tasa actual del 68,6%. El primer pensamiento de Kang Shin-yuk fue: al fin, rango SS. Hacía tiempo que no ascendía de estatus, y ahora que había completado los grilletes, su fuerza y poder espiritual habían alcanzado el rango SS. Siento que mis músculos y mi alma se fortalecen. Cuanto más alto era el rango, mayor era el crecimiento real. Ahora, gracias al conector de almas, Kang Shin-yuk había aumentado todas sus estadísticas, excepto las de luchador dragón dorado, ASS. Incluso siendo un jugador de alto rango, había alcanzado un nivel difícil de alcanzar. Sin embargo, sus pensamientos se desvanecieron rápidamente. ¡Cuo!
El pie del gigante cayó sobre los grilletes y las raíces se retorcieron y envolvieron su pie. Kuro. Kuro. El gigante intentaba quitárselas de encima, pero las raíces trepaban por su cuerpo a un ritmo alarmante. Se enroscaron alrededor de su tobillo y subieron hasta su pantorrilla. Pronto, las raíces se enrollaron alrededor de su rodilla y luego se desplazaron rápidamente hacia la parte superior del muslo y las caderas. Luego se partió para envolver la otra pierna y su cintura. ¡Cuoo! ¡Oh, hola! El gigante soltó un grito lleno de resentimiento al verso apretado por los grilletes. Sin embargo, su rugido no tuvo efecto en las raíces del árbol. Kang Shin-yuk de repente se sintió un poco aterrorizado cuando vio las raíces trepar por el cuerpo del gigante. ¿Dónde vi algo así? Los archivos de ecología de monstruos de la escuela secundaria Shinjoun de Drive para la preparación del examen de ingreso y SHH. ¿Cómo lo sabía el administrador? Ya se había deshecho de todos esos materiales. Lo reprendió y observó la escena en silencio. Mientras tanto, el gigante intentó apresurarse de nuevo para romper los grilletes, pero era demasiado tarde. Las raíces del árbol le impedían moverse correctamente. Capítulo 208. Orbe de la Tierra rango SSS habilidades especiales. Gigante, espíritu de la Tierra, titán gigante. Inquebrantable. Otorga defensa absoluta a quienes poseen el orbe y también aumenta su poder de ataque. Espíritu de la Tierra. Otorga el poder del espíritu de la Tierra. Cuando paras en el suelo, todas las habilidades aumentan y obtienes afinidad con el suelo. Titán. Obtienes el poder del gigante original nacido en la Tierra. Oh, había un dicho que decía que la simplicidad era lo mejor. A Kang Shin-yuk le pareció que este orbe encajaba a la perfección con ese dicho. En resumen, era un tesoro que amplificaba la defensa y el ataque increíblemente. Es absurdo. Al estar en el suelo, tus estadísticas aumentan aún más. Ha recibido un artefacto poderoso. El administrador tenía razón. Por supuesto, el orbe Shinfen, la perla del espíritu oscuro, el gran espíritu celestial y el orbe de agua poseían habilidades especiales, así que esta era la primera vez que recibía un orbe especializado solo en combate físico. Incluso sostenerlo en su mano amplificaba numerosas sus habilidades, así que solo podía imaginar lo poderoso que sería en la espada asesina de dioses. Aunque fue un poco sorprendente que todos los tesoros aparecieran en forma de orbes. ¡Qué divertido! El poder del gigante se mezcló con el mío para producir semejante fruto. Halo incluso se sorprenderá después de comprobar la información del artículo. Esto debe haber sido debido a mi refinamiento de las raíces de los árboles. Armonizó nuestros dos poderes. Un tesoro así habría sido imposible de hacer si no fuera por tu excelente artesanía y es nuestra colaboración. ¿Puedo llevarme algo así? Claro. De hecho, devolvió toda la energía a esta tierra, excepto la de ese orbe. Así que, mejor dicho, soy yo quien ha ganado mucho. El gigante era un monstruo de rango X2, por lo que los subproductos que habrían producido habrían sido inconmensurables. Sin embargo, había desaparecido porque Halo usamos las grilletes para convertirlo en fertilizante para este mundo. Por lo tanto, Halo pensó que al menos esto sería una recompensa adecuada para Kang Shin-yuk. Lo siento mucho. Pensé que bastaría con alcanzar el rango X. No, es posible que el orbe no sea de ese rango. Si Halo lo dice, Kang Shin-yuk se alejó del orbe. Al igual que los demás, no podía entregarla, ya que probablemente sería una carta poderosa que le salvaría la vida. Además, no sería efectiva hasta que recuperara su energía, así que debía guardarla por ahora. ¿Crees que puedes salvar el mundo con la energía de ese gigante? Era un monstruo que podía destruir el mundo, pero era imposible salvarlo. Sin embargo, puedo cuidarlos para que puedan vivir en abundancia por el resto de sus vidas. Eso es gracias a los campos que ha creado. De verdad. Fue deprimente saber que este mundo no podía salvarse. Recordó la imagen de Neorust al pensarlo. Pero, contigo, la vitalidad y el poder espiritual que posees, puede ser posible que broten nuevas plantas en esta tierra. ¿Hay algo más que pueda hacer? Kang Shin-yuk recorrió con la mirada el área donde el gigante había muerto antes de subirse a la moto. Seguro. Las semillas de este mundo están muertas, por lo que se necesitan nuevas. ¿Semilla? Ah, no sé exactamente qué tipo de semilla es, pero miraré en el foro de intercambio. Miembro.
Yunque, ese no es el tipo de semilla del que estoy hablando y... Capítulo 209. ¿Es posible la entrega? Sí. Lee Manuo, quien revisó los 10 artefactos que Kang Shinyuk había preparado, dejó escapar un suspiro. Este nivel merece una compensación. Has mejorado tus habilidades de nuevo, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? ¿De dónde salió todo esto? Acabamos de terminar. Lee Nae parecía un poco molesto al respondedor. No estaba muy contenta con la idea de que Kang Shinyuk le estuviera ocultando demasiadas cosas a su compañera. También aceptaré la siguiente solicitud. ¿Hay mucha gente buscando artefactos últimamente? Toneladas. A medida que aumenta el número de portales, también aumenta el número de nuevos despertares. ¿Has oído hablar del nuevo centro de entrenamiento sobrehumano que se va a establecer? Sí, lo oí. Nadie sabía cuándo despertaría. Quienes lo hicieron durante la infancia fueron tratados como élites al asistir a una escuela de superhumanos como Shinjoun, pues tenían toda la vida para aprender y acumular habilidades sistemáticamente. Para eso estaba el centro de entrenamiento de superhumanos. Para instruir a los superhumanos en los métodos de combate de más urgentes y sensatos durante un breve período de 6 meses. Sin embargo, tras la incursión anterior, las puertas explotan con frecuencia, lo que provocó un aumento en el número de personas despertadas. El centro de entrenamiento original no podía albergar a tanta gente, así que hubo que fundar uno nuevo. Eso explicaría por qué Shineuna estaba tan ocupada, ya que todos esos nuevos superhumanos necesitaban maestros. Pero estamos tratando con gremios de alto rango, así que no te apresures. Sí, nuestra marca será premium. Tengo que crear un logotipo de alta gama. Lee Nae parecía estar pensando en el logotipo de la marca estos días. Era algo en lo que Kang Shinyuk nunca había pensado. Pasará aproximadamente un año hasta que me gradúe, por lo que debemos consolidar el posicionamiento de nuestra marca. ¿Puedo obtener tu autógrafo? ¿Qué tal Kyle? Su nombre oficial es Kyle Works y mi nombre al frente y... Kang Shinyuk resopló, pero Lee Manuo pareció un poco sorprendido. Nae, tuyo, ¿qué pasa? ¿Sigues ahí, abuelo? Trabajamos rápido. Lee Nae le hizo una señal a su abuelo para que se fuera, con el rostro ligeramente rojo, pero fue Kang Shinyuk quien se puso de pie. Oh, yo también me iré temprano hoy. Hay una llamada para los caballeros Wyvern. Maestro, vámonos juntos. ¿Tengo que irme? Sí. Lee Nae hizo pucheros, pero Shinyuk no se dio cuenta mientras preparaba su maleta. Luego, Lee Nae se puso la chaqueta y abrochó nuevamente la camisa que se había quitado. Entonces, quiero ir a ver a Ellie. ¿Vas a pelear con nosotros? Entonces jugaré con Karen. Eso y cita prisa. Lee Nae le agarró la mano y echó a correr, dejando a Lee Manuo riendo solo mientras los despedía. Tan pronto como llegó, esperaba que Eleanor comenzara a debatirse en duelo con él como de costumbre, pero hoy había un hombre que no había visto en mucho tiempo en el centro del campo de batalla al aire libre. De tamaño imponente y cuerpo musculoso, blandía su espadón con toda su fuerza. Douglas Paine. Capítulo 210. Recibiste 10 pociones espirituales avanzadas como recompensa de la ruleta VIP. Felicidades. Bajo un cielo nocturno y una luna llena, una puerta ovalada de niebla oscura y brumosa apareció en el centro de Seúl, girando una y otra vez mientras arrojaba un hombre inusual. Estar listo. Se ha liberado la puerta de clase SS. Aplausos de los débiles. ¡Qué nombre de puerta tan interesante! Kang Shinyuk se paró frente a la puerta, ajustándose la máscara sobre la nariz. Junto a él, Baekina estaba encima de la vaca azul, murmurando para sí mismo. Clase SS, Shinyuk, ¿me parece bien esto? Por eso te alquilé la moto y el orbe. Si luchas contra enemigos fuertes, podrás crecer más rápido. Bueno, si no mueres. Baek se vio obligado a asentir, pues había experimentado un crecimiento inusual durante los últimos meses trabajando en Masked Bakchus. Su estatus se había multiplicado por 4 en el último mes. Incluso su agilidad mostró señales de mejora, así que si seguía así, alcanzaría el nivel que aspiraba para el primer semestre de su tercer año. Shinyuk, ¿luchas así todo el tiempo? Preguntó Baek con naturalidad, pero empuñaba su pistola mientras la puerta se expandía gradualmente. Kang Shinyuk pensó cuál de sus 2 pistolas debería usar. Me he peleado con Claire algunas veces. ¿En serio? Sois unos tortoritos. ¿Qué hago?
Las pociones de Claire me han salvado más de una vez. Siempre que Shinnok estaba en peligro, Claire le preparaba esas pociones milagrosas. Sinceramente, él creía que era una clave de truco. A veces se preguntaba cómo era posible. Tenía una hipótesis, pero sabía que nadie querría escucharla. Por lo tanto, solo podía decirle una cosa. Me va tan bien, ¿será el poder del amor otra vez? ¿Y tiene suerte? Eleanor, que estaba de pie junto a Kang Shinnok con una pistola, comenzó a hacer pucheros. Baek intervino rápidamente. Eleanor Noona, abandona a Shinnok esta noche y ven conmigo, la puerta se está abriendo. Eleanor se alejó un paso de ellos mientras miraba seriamente la puerta. Kang Shinnok levantó una mano y saludó la derrota de Baek. Saludo tu espíritu de determinación infinita. Deja de bromear. De verdad que se está abriendo. La voz de Claire llegó a través de los receptores en sus oídos. Ella esperaba en el aire en su bicicleta. Lena quien solía ir en el asiento trasero con Claire, usaba un dron que había construido con su ayuda. Jijiji. Jiji. La puerta se abrió y empezó a sobresalir patas de insecto. Kang Shinnok tomó su foibos y le disparó directamente, alcanzando a Claire. Capítulo 211. ¿Euna está ocupada ahora? Se están moviendo. Responderemos lo más rápido posible, pero 200 puertas son imposibles. El patrón mágico del monstruo, todos son diferentes. Esto es una locura. Aplausos de los débiles. La puerta estaba destinada a cometer actos terroristas. Todos los monstruos eran similares en apariencia, pero la información que los componía no podía usarse para rastrearlos, y solo tenían en común su capacidad de teletransportarse. La razón por la que su defensa y resistencia eran tan bajas era que estaban especializados en otras habilidades. Eran monstruos difíciles de manejar. He solicitado todos los gremios que pueden moverse, pero ¿y es de clase SS? Sí, no puedes enviar a cualquiera. La palabra clase SS es demasiado fácil en estos días. Lo sé, sí. Llamó Claire a Shinnok mientras Kang Shinnok luchaba abajo. Shinnok, ¿puedes cerrar la puerta tú solo? Puedo hacerlo. Envía a estos dos a otro. Está bien, entonces Ina y Eleanor, muévanse a estas coordenadas. Sí. Con la ayuda de Kang Shinnok, Claire colocó las puertas en el área donde los insectos podían moverse rápidamente. Además, con la cooperación de Shinnok, identificaron a aquellos que estaban dentro de las puertas y priorizaron las puertas donde era necesario rescatar a las personas. Ya está casi organizado aquí, así que ved con Claire. Pero, el jefe, y si tienes alguna poción, dámela. Solo necesito eso, así que salva a algunos. Bueno, ya hice una. Claire preparó una poción trascendental especial con todo su poder espiritual. Los materiales utilizados para fabricarlo eran escasos y consumían demasiado poder espiritual, por lo que Claire no pudo producirlos para la venta a pesar de las exigencias de los gobiernos de todo el mundo. Les había dicho que solo servirían para ciertas personas. Eso era solo una verdad a los medios. Era cierto que tuvo un efecto tremendo en Kang Shinnok, cuyo poder espiritual era como el de sus propias extremidades, pero podía mejorar de forma absurda a cualquiera, incluso sin poder espiritual. Bajó al suelo para entregarle la poción a Kang Shinnok. Ten cuidado. Capítulo 212. El monstruo que apareció en la puerta de clase SS a cargo de Baco enmascarado fue nombrado el saltador de puertas por la Asociación Coreana de Superhumanos. Era un monstruo capaz de cruzar fácilmente barreras insuperables. Inmediatamente después de que el saltador que entró en la puerta de clase C causó una explosión masiva de hombre que mató a 3 personas, la asociación anunció la emergencia. La sala de control de la puerta irregular de la Asociación de Superhumanos estaba en el centro del caos. Por favor, desplieguen a toda la gente que puedan. Afortunadamente, los grandes gremios que se encuentran en espera los están apoyando activamente. Vanguard, en particular, está poniendo todo el poder que le queda. La vanguardia anhela recupera su imagen perdida. Las 200 puertas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la puerta de clase SS aplausos de los débiles estaban clasificadas como zonas peligrosas donde podrían aparecer los intrusos. Como no había forma de ponerse en contacto con los que ya estaban dentro de las puertas, la asociación enviaba superhumanos principalmente alrededor de las puertas donde había gente. Los miembros de Baco enmascarado se mueven rápido. Ya han matado a 5 saltadores.
Esta situación es culpa suya, así que, por supuesto, tienen que trabajar duro. ¿Qué mierda es esa? Si no fuera por ellos, los saltadores habrían desbordado las puertas de toda Corea. No digas tonterías y trabaja. Apoyo extranjero, ¿es demasiado difícil? Bueno, pero entonces, era difícil aceptar una solicitud repentina de apoyo desde el extranjero, pero sobre todo, la respuesta rápida era la máxima prioridad. Si los reclutas extranjeros pudieran venir, la situación se resolvería. ¿Debería? No, y Shineuna observaba el monitor de la sala de control y se tocaba con ansiedad el auricular inalámbrico en la oreja izquierda. Era el dispositivo de comunicación teletransportable compartido entre los altos mandos. Sin embargo, como esta situación no era una crisis para los altos mandos, sino para el país, si les pedía ayuda, estaría en deuda con ellos. Era posible que cuando Corea necesitara desesperadamente su fuerza, la llamaran para algo más. Además y no. Shineuna presionó la mandíbula y se llevó la mano al pecho. Me despacharé yo mismo. El mando de la situación quedará en manos de Sora. Espere un momento, jefe. Ante esto, uno de los tripulantes que reconoció los informes levantó la mano. Parece que el jefe de la puerta ha sido asesinado. La puerta se ha extinguido. Sí. Shineuna se encargó de ello. Maldita sea, creyó en él desde el principio. Un suspiro de alivio se escuchó en la sala de control al saber que Kang Shin-hyuk había resuelto la puerta. Sin embargo, tardó 10 segundos en darse cuenta de que la situación no se había resuelto del todo. Encontré un insecto en lo profundo de una puerta. También encontré supervivientes y ninguna víctima todavía. ¿Claire? Shineuna frunció el ceño al oír el informe de Claire a través del dispositivo de comunicación de Euna. ¿De qué estás hablando, Claire? Espera, intento acorralarlo, lo conseguí. Lo maté de un tiro. Entonces, ¿lo tienes? Sí, ¿por qué? Necesito pasar rápidamente a la siguiente puerta y acabo de recibir un informe de que la puerta de clase SS que usted estaba a cargo ha sido destruida, pero los monstruos han permanecido allí. Shin-hyuk ya se encargó de la puerta. Como era de esperar de mi hombre, no, espera. Shineuna estaba molesta por no poder preguntarle a Claire qué quería decir, ya que estaban en una situación urgente. Claire se apresuró a disimular su error. Capítulo 213. En el momento en que el insecto fue aniquilado, la puerta se cerró. Al observar con atención, Kang Shin-hyuk notó que el cuerpo del insecto estaba mezclado con partes de diferentes monstruos. Quizás este gusano podría sintetizarse con otros monstruos. En otras palabras, este insecto había absorbido al jefe de la puerta, por lo que al matarlo se había despejado la puerta. Y por eso la chica frente a él corría peligro de morir tras quedar atrapada en la puerta. Está bien, huyamos. Aunque no se arrepentía de haber matado a Oh Ho-young, la traidora de la humanidad, no podía saludarla con indiferencia mientras miraba a su hija. Entonces intenté activar su habilidad y seguir rápidamente el rastro hasta la siguiente puerta, pero Oyen-a puso su mano sobre su hombro. Esperar. Es una emergencia, así que si tienes algo que decir, hazlo después. Kang Shin-hyuk escapó con éxito, moviéndose hacia otra puerta instantáneamente. Tuvo que gastar una gran cantidad de poder espiritual y su energía de dragón dorado para lograrlo, pero aún le quedaba suficiente para apuñalar al insecto que apareció ante él. Miembro. Por suerte, no había personas ni cadáveres alrededor. O bien aún no había encontrado supervivientes, o bien no había ninguno en la puerta desde el principio. Sin embargo, cuando corrió hacia el insecto que estaba frente a él con eso en mente, el mensaje del administrador apareció ante él. Ese zorro nos siguió. No sabía que fuera posible, pero guardó la espada en cuanto vio el mensaje. No podía hablarla en público. De lo contrario, se revelaría que era Kang Shin-hyuk. En lugar de eso, utilizó sus conectores de almas para envolver al insecto y cortarlo con una hoz llena de veneno de alma. Entonces, al mirar hacia atrás mientras recuperaba el cuerpo, Oyen-a estaba allí parada, con los ojos fríos. Y espera, ¿cómo hiciste y? Eso es también lo que quiero preguntar. Te agarré del hombro, y entonces el paisaje frente a mí cambió. Kang Shin-hyuk dio una palmada en el frente. Sentí que eso me quitó mucha energía. Fue porque me mudé con otra persona. Aún no tenía experiencia en el manejo de la habilidad, así que accidentalmente apuntó a alguien que estaba en contacto con él.
Sin embargo, si no lo hacía, corría el riesgo de llegar desnudo a su destino, así que tuvo que incluirlo todo. Una vez que mejore en el uso de su habilidad, podría reducir tales errores. Esta puerta no es muy peligrosa, así que sal por tu cuenta. Me estoy mudando al siguiente. ¿Qué? La distancia entre las dos puertas no era grande, así que no fue difícil salir. Se sacudió de encima a Oyena, quien lo observaba con una expresión indescriptible, luego se movió a través del espacio nuevamente antes de contactar a Euna. Alcalde, tengo las coordenadas de los monstruos. Cuéntamelo ahora mismo. Están en. Después de eso, Shin Euna guardó silencio por un breve momento mientras transmitía las coordenadas a varios más. ¿Ha despertado el rasgo de movimiento espacial? ¿Cómo leíste las coordenadas con tanta precisión? Es parecido. Te lo contaré en un momento. Sí. Como antes, atravesó y contuvo al enemigo con su hilo. Capítulo 214. Rocky el yunque de su época dorada parece estar regresando poco a poco. Me tomo en serio lo que está saliendo últimamente. Millan armamentos de Anvil, pero soy el único que no tiene uno y Tsukuyo más bien, se desarrolló directamente. Por eso no tienes ojos para verlo bien. Horus, ¿no te pareció bien la publicación sobre recibir una solicitud? Super Ultra Galaxy Fist G, estoy haciendo el mío ahora mismo. Euna listo. Rocky Mar maldita. ¿Qué clase de cheque es este? Handus, no es demasiado tarde para regresar. Recibiste una mejora en el poder de entrega como pago de inicio de sesión por hoy. Durante 48 horas, cada acción estará mejor comunicada. Ah. Kang Shin-hyuk no olvidó anotar cada vez que salía una nueva correspondencia. Una mejora de poder de entrega. Honestamente, no estaba seguro de qué era, pero tenía que ser significativo como un nuevo tipo de beneficio. Si tuviera mucho tiempo, lo exploraría a fondo y el 22 de diciembre se celebró la ceremonia de clausura del segundo semestre de Shinjoun. La ceremonia de clausura se celebrará a tiempo, y la ceremonia de graduación se celebrará en febrero. No podía quedarme allí afuera, pero no quería irme. Los demás chicos también parecen reacciones. El segundo semestre de Shinjoun había sido muy diferente debido a los acontecimientos ocurridos desde el verano. Como la mayoría de las asignaturas se habían sustituido por prácticas reales, la clasificación de Shinjoun dentro del campus se vio influenciada principalmente por su desempeño en el manejo de las puertas. Debido a que el duelo era aleatorio, Kang Shin-hyuk no pudo superar a Baekina y quedó segundo en primer grado. Karen quedó en quinto lugar, y Do Woo-jin, sorprendentemente, quedó tercero tras superar a otros estudiantes destacados. A excepción de Kang Shin-hyuk, ningún otro estudiante había experimentado un crecimiento tan espectacular. Aunque la clasificación de Shin-hyuk en el campus era segunda debido a que había obtenido una puntuación perfecta en las clases de escritura, se confirmó que el jefe de este año sería Kang Shin-hyuk. La verdad es que no estoy muy contento con ello. Aunque no fue un buen semestre para adquirir los conocimientos que un superhumano debería tener, los estudiantes de primer año de este año alcanzaron un nivel récord de habilidades de combate básicas. Sin embargo, a Kang Shin-hyuk le importó poco. Incluso sin considerar el universo de los héroes, había superado una puerta de nivel SS como parte de Masked Bakchus hacía apenas una semana. Pero el diploma de Shinjoun sigue siendo importante. Las conexiones personales que pudieron acumular hasta graduarse también eran una forma necesaria de riqueza. Entonces, vámonos. Este administrador cree que sería mejor no aparecer frente a la gente hasta que el beneficio expire. ¿Fue una desventaja y no una ventaja? No, pero y no te hará daño. Al salir de la habitación, Baekina lo estaba esperando. Oh. Los dos caminaron juntos tras gruñir un breve saludo, y en ese momento, Baek decidió hablar. Shinjuk. ¿Sí? ¿Puedo pedirte algo? Llegaron al ascensor. Kang Shin-hyuk sospechó que había estado apuntando a otro de los orbes. ¿No estás satisfecho con el orbe Shinfen? No, lo uso todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu petición? Baek se rascó la cabeza y respondió con cautela ante la franqueza de Kang Shin-hyuk. Estoy pensando en hablar con Iena. No. No, no lo hagas. Kang Shin-hyuk abrió los ojos y recordó lo que había sucedido hacía una semana. Se había encontrado con Oyena, quien corrió hacia la puerta tras perseguirlo, el hombre que mató a su padre. Lloró y huyó tras llamar la atención de Shine Claire cuando Zapatos Rojos la señaló. No podía entender lo que sentía.
Kang Shin-hyuk había matado a su padre, pero también la había salvado, así que quizás no estaba segura de cómo tratarlo. El problema fue que Bridget Poulsen, que vio esa escena, molestó a Kang Shin-hyuk y le preguntó si había tenido razón. Capítulo 215. En cuanto al lugar de encuentro, resultó ser el bar de Claire en el centro comercial Choin. ¿No es esto completamente tuyo? ¡Qué cobarde! Entonces, ¿dices que debería ir al cuartel general de la vanguardia? Aún no era hora de que abriera el bar, y un cartel de cerrado colgaba en la puerta, así que Kang Shin-hyuk se quitó la mascarilla. Sin embargo, Claire llevaba una máscara que no solía usar por alguna razón mientras limpiaba los vasos en silencio con un paño seco. Ladeó la cabeza al ver a Claire. Su uniforme de camarera era realmente atractivo, pero... ¿por qué tu nona hace eso? ¿No lo ves? Se hace pasar por una camarera NPC reservada pero confiable. Cuando el protagonista conoce a alguien en un bar, suele haber un personaje así. Ante el comentario de Kang Shin-hyuk, Claire se quedó en silencio. Baekina se dio cuenta rápidamente de que no tenía más remedio que seguirle la corriente. ¿Qué concepto? Eres muy similar, Baekina. ¿Lo soy? ¿No me llevo bien con mi noona? No, ¿no eres demasiado tolerante? Respondió Claire de inmediato, y Baek recibió una herida mortal. Siempre soy amable con Shin-hyuk, la verdad es que ahora te portaste mal. Ah, parejas. ¿No están de mi lado? Baek murmuró que deseaba que Oyen-a viniera pronto. En ese momento, la puerta se abrió con un traqueteo y sonó el timbre al abrirse. Apareció una muchacha con un abrigo largo negro y una gran espada en la espalda. ¿Estás aquí? La chica, que parecía un soldado solitario infiltrándose en territorio enemigo, se suavizó un poco al ver a Baek. Sin embargo, su rostro se puso rígido una vez más cuando vio a Kang Shin-hyuk justo después. Ven y siéntate. No quiero quedarme ahí sentada, Ina, ven aquí. Parecía que quería separarse. Baek miró a Shin-hyuk, ascendió y dio un paso hacia Oyen-a. Sin embargo, al acercarse, ella se escondió tras su espalda. Al mismo tiempo, un signo de interrogación apareció en los rostros de Kang Shin-hyuk y Claire. Oyen-a, ¿qué estás haciendo? No sé cuándo revelarme. Déjamelo a mí. Oyen-a, agradeciendo a Baek, desenvainó la gran espada que portaba y la apuntó a Kang Shin-hyuk. Lo siento, pero Oyen-a, ese es mi amigo. Creo en él tanto como en ti. Entonces, incluso si te ultimas, Baekima, realmente eres inútil. ¿No estabas tratando de actuar como mediador? Ella no me está escuchando ahora. No me importa, Ina. Háblame. Cuando Kang Shin-hyuk abrió la boca, Oyen-a frunció aún más el ceño y dio un paso adelante como para cubrirlo. Shin-hyuk sintió que se había convertido en un villano, estaba preocupado por Claire, pero ella parecía tan emocionada por el ambiente hostil que decidió ignorarla. Capítulo 216. Kang Shin-hyuk siempre pensó que era mejor ser sincero al tratar con la gente. Así que intenté contarle a Oyen-a lo ocurrido en la pelea con su padre, pero después, ella se puso a llorar. Por supuesto que llorarás. No, ¿no querías hablar usando espadas? Entonces y sin siquiera sacar la espada, esta vez utilicé la comunicación directa. ¿No te han golpeado ni una sola vez? Oyen-a estaba extremadamente deprimida mientras usaba a Baekina como escudo y bebía el té que Claire le dio. Shin-hyuk tuvo que esperar a que ella se calmara para continuar. Oyen-a, este tipo no es malo, así que, perder. ¿Sabes? Solo, incluso después de terminar el té, sostenía la taza en sus manos. Claire le sirvió otra taza antes de retirarse tras la barra. Oyen-a miró a Kang Shin-hyuk, que estaba al otro lado de Baek, y habló sin dudar como si Baek ni siquiera estuviera allí. Vine porque tenía que saber. ¿Qué tan fuerte es la persona que mató a mi papá? ¿Es esta realmente la persona que lo mató? ¿No viniste a preguntar por qué murió? Eso es y ya lo sabía. Oyen-a bebió un sorbo de té. Sus pensamientos eran un misterio para Kang Shin-hyuk. Ni siquiera sé qué quería aprender. Oh, empezó a llorar de nuevo. Ay, pero te has vuelto muy fuerte. Tu habilidad con la espada ha aumentado. Baekina intentó elogiarla, pero ella le respondió enojada. No eres un espadachín. ¿Cómo lo sabrías? Lo tengo claro, incluso yo. Kang Shin-hyuk miró a Claire mientras los dos que tenía delante empezaban a discutir. ¿Qué opinas? Sí, ¿no está bien?
Esos dos van bien juntos. Entonces, ¿podemos sorprenderlos y expulsarlos? Kang Shinyuk se endureció y se preparó para expulsarlos, pero justo antes de que pudiera hacerlo, Oyen-A se volvió hacia él con urgencia. Espada. Ah, lucharemos con espadas esta vez. Asintió en silencio. No fue difícil. Decidió aceptar la petición. Sin embargo, esta vez concluyó que la batalla anterior es mucho más rápida. Bastaba con blandir su espada una vez y chocar con el espadán que ella empuñaba. No había necesidad de presumir de su estatus. Su espada logró desviar el ataque con pereza y golpear las entrañas de su enemigo con la precisión perfecta. Por supuesto, la punta de la hoja se detuvo justo delante de sus cejas. Oyen-A se sentó en el sitio con la mirada perdida. Kang Shinyuk agitó la mano frente a ella, pero ella no respondió. Ahora parecía un cadáver. ¿Qué hacemos? Mientras Kang Shinyuk miraba a su alrededor avergonzado, el cuerpo, no, Oyen-A levantó de repente la mano y le hizo una seña a Baek. Con un suspiro, Baek se acercó a ella con suavidad y la ayudó a levantarse. Ella rápidamente se colocó a sus espaldas. Yo quiero ir. Capítulo 217. Aunque era muy consciente de que los miembros del universo de los héroes eran personajes únicos, Kang Shinyuk también sabía que había personas que compartían misiones con miembros de otras dimensiones. ¡Guau! Mi abuelo era guapo todo este tiempo, gracias. Kang Shinyuk sonriendo con amargura mientras la chica que estaba frente a él lo miraba a la cara. Parecía joven, probablemente no tendría más de 10 años. Oh, ¿se te ocurrió preguntar sobre mi edad? Prohibido, eso no es posible. Absolutamente prohibido. Ni siquiera quería preguntar, pero la chica le dio un golpe con la mano. Tenía el pelo azul como Oyen-A, pero sus ojos tenían iris rojos brillantes. Solo llámame Shu. ¿Eso lo sacaste de Super Ultra Galaxy Fist? Sí. ¿Y los guantes? Los guantes del abuelo. En cuanto Shu confirmó que era Yunque, murmuró como una niña y se colgó de su cintura. El administrador no hizo comentarios, por una vez. Aquí. ¡Guau, por fin! El Yunque ha creado productos de los que los demás presumen. Ah. Tomando los guantes que le ofrecía, los ojos de Shu brillaron mientras se los frotaba en la mejilla. Era el objeto que ella había pedido, pero cuando él le dijo que estaban completos, le pidió que hiciera una misión con ella. Quizás no participaría activamente, pero observar el poder de otros miembros sería de gran ayuda para su entrenamiento, y no estaba mal forjar amistades, así que ayudó, pero... Fue un placer conocerla, sin duda. Los miembros del universo héroe siempre lo sorprendían. Mientras tanto, Shu estaba experimentando con la durabilidad de los guantes según pensaba. ¿Se estirará? ¿No se romperá? Bueno, debería subir quizás al rango X. Después de todo, el abuelo tiene estándares diferentes. El límite actual se superó fácilmente. Eso significaba el límite de un mortal. Kang Shinyuk ladeó la cabeza. La expresión límite actual no es adecuada para personas que lo trascienden. En este momento, la mayoría de mis estados han alcanzado ese límite. Oh, ese es el estándar. Yo llamo menos de X el límite actual. En efecto. Era un área que Kang Shinyuk ni siquiera había reconocido hasta hacía un rato. El rango SSS difícilmente era algo que la gente de la Tierra podría imaginar, pero los estándares de aquellos en el universo de los héroes eran indudablemente muy diferentes. Entonces, ¿cómo está ella realmente, administrador? Por favor, tenga en cuenta que ella es miembro VIP. Pero y para alguien como tú, el límite actual es una forma correcta de referirse al rango SSS. El rango SSS más es un punto de inflexión, es el estándar VIP. Kang Shinyuk rió al sentirse solo como una rana en un pozo, y de repente vio sus manos. Sus manos desnudas, cubiertas de cicatrices. Quizás eran viejas heridas imposibles de curar, pero había oído que definitivamente había elixires en el tablero de comercio y ¿te importa? Pero no importa. Es como una medalla. ¿Hasta ahora has estado peleando sin guantes? Sí. No había nada que me sentara bien. La chica habló con ligereza mientras se ponía los guantes negros. Los guantes se encogieron para ajustarse a sus pequeñas manos en cuanto se los puso. Capítulo 218. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, le di un puñetazo. Shu miró a Kang Shinyuk confundido, como si le preguntara si él también podría hacerlo. No, no había forma de que pudiera.
Es broma, abuelo. Al ver su expresión avergonzada, Shu añadió con una leve sonrisa. Mientras tanto, su enorme mano se abrió y barrió a los lagartos que subían por la montaña como una escoba. Este es un rasgo de nuestro pueblo. Se saltan los procesos intermedios para producir resultados. Lo siento, es un poco difícil de entender, por ejemplo, si quiero besar a mi abuelo, ese ejemplo no es apropiado. Finalmente, el administrador intervino. Shu rió y ascendió. Bueno, entonces un apretón de manos. ¿Eh? Kang Shin-yuk instintivamente extendió la mano ante sus palabras. Entonces Shu se sonrojó y levantó la mano. ¡Guau! Solo su mano se aferró a la de él, sacudiéndola de arriba a abajo. Sinceramente, se sintió un poco raro. Así, realiza la acción deseada al instante, sin que me mueva ni estire los brazos. ¿Entiendes? Entonces, el resultado no varía mucho dependiendo de tu mente. Oh. Suga le aplaudió, dándose cuenta ya de lo que pasaba. El puño que había estado derribando a los monstruos desapareció, apareciendo nuevamente en su brazo mientras aplaudía. Claro, requiere bastante energía. No todos los nuestros pueden lanzar un puñetazo cohete como ese, ¡pum! Inmediatamente lanzó un segundo puñetazo cohete. Esta vez, fue un poco más fuerte que antes. Los lagartos explotaron en chispas, pero el guante negro las desvió todas. ¡Guau! Los guantes son geniales. No hace nada de calor. Exactamente, y no tengo más remedio que admitirlo. Yeomin asentía junto a él. A pesar de haber sufrido las llamas del lagarto y la enorme expansión del puño, no quedó rastro alguno en los guantes. No importa lo duraderos que sean, se romperán. Tienen una función de reparación automática, por lo que no tendrás que preocuparte demasiado. Lo mejor, abuelo. Nunca antes había usado un armamento de verdad, pero gracias a ti, mi poder se ha duplicado de golpe. Abrazó con alegría a Kang Shin-yuk. ¿Era algo imposible de hacer a la distancia, o no era ese el objetivo? Si es así, podría atacar su base. Detén eso. Capítulo 219. Así como Kang Shin-yuk despertó una nueva forma de poder en su energía del dragón dorado, existían diversas maneras de lidiar con el poder mágico en el mundo. Lo mismo ocurrió con la llama que el Yeomin controló. Su energía, llamada fotobase, poseía un calor muy fuerte y propiedades destructivas, pero también tenía la inesperada propiedad de provocar ciertos cambios en ciertas sustancias. ¿Puede procesarse nuevamente en metal? No, no puede. Te lo mostraré de nuevo. ¿Qué te parece esta sensación de energía a tu lado? ¡Qué calor! Kuati, muy emocionada, subió una fogata junto a él. Incluso su resistencia a las llamas de rango SS no podía bloquearlo por completo, lo cual era aterrador. Devolver lo que ha cambiado es diferente a cambiarlo desde el principio. No tengo que preocuparme por eso. Si es fuego, ¿puedes hacerlo? Necesitaremos nuestra energía para construir los muros, ¿verdad? Claro, ¿podrías encender una llama desde un poco más lejos? Quiero analizarlo. Tanto como quieras. La actitud de Kuati se volvió bastante cooperativa después de confirmar las habilidades de Shin-yuk. Con su ayuda, analizó la base de fotos durante unos minutos. Con su poder espiritual activo, pudo leer los límites y el potencial de sus habilidades, aunque Kuati no lo sabía. Bien, con esto Kang Shin-yuk sacó un cuaderno y comenzó a diseñarlo. La estructura sería sencilla. La cuestión era que necesitaba producir en masa materiales de construcción para el muro. Eso significaba ladrillos. Necesitaba configurar una entrada por donde entraría la tierra, un marco para procesarla y convertirla en ladrillos y una salida que produciría los ladrillos. ¿Qué tan rápido pueden los ladrillos? No, ¿qué también puede el artefacto soportar la energía? El abuelo es genial, pero no tengo ni idea de qué hace. Kang Shin-yuk le dio una palmadita en la cabeza a Shu mientras se concentraba en su diseño. Shu es lindo. ¿No lo soy? ¿No lo soy? Sí, todavía no sabía cuántos años tenía. Entonces, ¿es posible? Sí, creo que sí. Pero será difícil que funcione para siempre. De alguna manera, mientras estoy aquí, tengo que terminar el muro. Si puedes detener a esos malditos lagartos, cooperaremos con lo que tengas planeado. Kang Shin-yuk decidió comenzar a fabricar una nueva aleación que pudiera soportar su energía.
Una vez que el oro explosivo se convertía en metal mediante la aplicación de calor, este se endurecía instantáneamente, haciendo prácticamente imposible su aleación. O eso creían todos. ¿Cómo y cómo? No es tan difícil. Acabo de convencer a este tipo. El oro explosivo fluía rojo en estado líquido. Solo los Yeomin podían crearlo, pero lo veían en estado líquido por primera vez. Se derritió rápidamente y se aguantó casi al instante, por lo que no se pudo procesar bien. Pero Kang Shinyuk lo solucionó. ¿Convenciste al metal? Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Si es el abuelo, entonces se puede hacer. Es el más inteligente del universo heroico. Shu quedó impresionado con la idea de haberse comunicado con el metal y pareció creerle por completo. Kuati no era tonta como para negar los resultados obvios, pero sentía curiosidad, así que metió la mano en el metal. Estaba terriblemente caliente, pero ella estaba bien. Capítulo 220. Comiste lagarto asado. La penalización desapareció gracias a la habilidad resistir fuego. Se ha aumentado la competencia en la habilidad resistir fuego. La habilidad resistir fuego ha aumentado un 20% hasta que la carne se digiera. Kang Shinyuk se sintió ansioso mientras cocinaba el lagarto de fuego, pero una vez que le quitó la sangre y limpió la piel, gradualmente se sintió más seguro. Sin embargo, todavía estaba preocupado por cuál habría sido esa penalización si no hubiera poseído la habilidad de resistir el fuego. ¿Está bien? Siento como si algo me quemara por dentro, pero no pasa nada. Lo digerí enseguida. Era una técnica que escapaba a la capacidad de los humanos modernos, pero parecía decir la verdad. ¿Estás haciendo eso con una habilidad? Sí. De esta manera, puedes consumir mucha energía en poco tiempo. ¿No es genial? Sin embargo, tenía la desventaja de que daba hambre más rápido. Shu lo dijo y se rió mientras intentaba meter el lagarto ensartado en el horno. No nos molestes. Uf. Pero está delicioso horneado en ese horno. Eso es porque era un horno que había alcanzado el grado X, al menos. Así que no solo se podía fabricar metal, sino también comida deliciosa. Kang Shinyuk pensó brevemente en usarlo para vender brochetas en la tierra, pero lo descartó. Sería un insulto para el artefacto. Pero sí que es milagroso. La desventaja de ser vulnerable al frío persiste, pero salvo por eso, es un horno que cualquier herrero desearía. Bien. Valió la pena venir aquí para hacerlo. Un bono de 500,000 HP para los miembros que creen objetos que serán grabados a lo largo de la historia del mundo. Aunque era vulnerable al frío, el orbe de agua incrustado en él lo protegería del agua y el frío. Se necesitaría una habilidad de rango SS o superior para destruirlo en ese momento. Sin embargo, tuvo que admitir que tenía un defecto. No hay fuego. Podía soportar un calor increíble y mantener, pero no podía crear una llama tan grande. La mayoría de los artefactos con forma de hogar que se vendían en la época moderna, aunque no había muchos, podían generar chispas por sí solos. Kang Shinyuk también quería crear un horno de este tipo, pero el resultado fue un producto que era totalmente fiel al propósito original del horno. Tengo que encender el fuego. Por eso, incluso ahora, Kang Shinyuk observaba con ojos de halcón a los Yeomin mientras emitían su llama especial para encender el horno. ¿No es imposible para mí aprender eso por mí mismo? Es la habilidad del Yeomin. Además, ya tienes dos habilidades especiales. Sí, así como era imposible replicar la energía del dragón dorado nacido de su rasgo, le era imposible imitar la suya. De ser así, ¿qué tal si creamos un medio que pudiera almacenar esa llama en grandes cantidades? Como un orbe de fuego, por ejemplo. Bueno, un orbe no saldrá solo porque lo quiera. No sería fácil encontrarlo ni fabricarlo. Incluso el orbe de agua había sido el mayor tesoro que Kiron tenía para ofrecer. Pero, ¿no le había dicho Shu a Kang Shinyuk que podía recibir fuego como recompensa? Desconocía los detalles de la recompensa porque no estaba a cargo de la misión dimensional. El administrador podría explicarlo, pero eso no significaba que pudiera conseguirlo más adelante. Abuelo, ¿qué harás? ¿Puedes construir un horno más? Lo pensé, pero no se puede evitar por los orbes. ¿Qué tal si lo asamos con la llama de un lagarto? Creo que eso también estará bien. Era una idea extremadamente cruel, pero Shua sintió como si fuera buena idea. Luego, se capturarían unos cuantos lagartos de fuego más cuando llegara la siguiente ola.
Sería bueno que hubiera paz. Bueno, solo tienes que detener a las lagartijas, se quejó Quati, quien estaba a cargo de todos, a su lado. Shu lo estaba haciendo bastante bien, manteniéndolos a salvo. ¿No eran ellos los que estaban fallando hasta ahora? No es que Kang Xinyu dijera esas cosas en voz alta. Vierte más. ¿Ya estás cansado? Date prisa. Ni siquiera has dado una vuelta. Ahora los Yeomin se habían dividido en 3 grupos que trabajaban diligentemente. La tierra, distribuida uniformemente sobre la palangana, se recogía y se vertía en el horno, se encendía una llama para fabricar ladrillos, y los ladrillos terminados se transportaban para construir los muros. Claro, incluso una hora después de empezar, habían completado menos del 1%. Cuando hizo los planes, parecía que podrían terminarlo antes, pero construir un muro de 60 kilómetros no era ninguna broma. Bajar un poco la altura y... No, recorre 50 metros como estaba previsto. A ese nivel, podemos bloquear por completo a cualquier enemigo. Más bien creo que podríamos elevarlo a 100 metros. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.